venga por acá desde el martes, Dios mediante. Ni le voy a decir dónde estoy porque después soy capaz de ir por allá. Es broma, mi amor. Vamos a entrar, mis amados hermanos, lo que yo les dije, que vamos a entrar en el mensaje de lo que es la ley del Espíritu y la ley del pecado y de la muerte. Ese vamos a llevar en algunas prédicas sobre esto, mis amados hermanos, donde está en Romanos capítulo 8, versículo 2, vamos a leer para entrar en el mensaje. Romanos capítulo 8, versículo 2. Solo ese, Romanos capítulo 8, versículo 2. Su palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Leamos de nuevo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia, Señor eterno, dándote gracias, Señor amado, por tu palabra. Dame ciencia y sabiduría para hablarla, Señor amado. Y más que todo, esta palabra haga el efecto en nuestras vidas, en las vidas de aquellos que nos ven por medio de internet, Señor amado. Seas tú tocándolo, seas tú cambiándolo, seas tú liberándolo, seas tú sanándolos cuando se esté predicando tu palabra, Padre. Que hagas algo extraordinario a través de tu presencia en ellos que están ahí escuchando y viéndonos, Padre bendito. Que tu palabra como medicina, Señor amado, sane nuestro cuerpo, alma y espíritu. Y sea de bendición para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén, amén. Antes de entrar en ese tema, porque vamos a tratar pues sobre lo que leímos en Romanos capítulo 8, versículo 2, vamos a dar una introducción, mis hermanos, para poder entender lo que es la ley del Espíritu de vida y la ley del pecado y de la muerte. Vamos a dar una introducción, mis hermanos, en donde ya después vamos a topar lo que es el pecado, cómo se originó el pecado, cuáles son las consecuencias del pecado, ¿verdad? Todo eso después vamos a desmenuzar. Necesito mi papelito. ¿Ah? No se me... Vamos a dar esa introducción, mis hermanos. Gracias, Dios. Pensé que lo había dejado adentro. Vamos a entrar en esa introducción, mis amados hermanos. Voy a leer de nuevo ese capítulo, ese versículo, perdón. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a ir por partes, mis amados hermanos, desmenuzando esta parte de lo que es Romanos capítulo 8, versículo 2. Usted ve que dice la ley. Usted ve que hay leyes que rigen un gobierno. Hay leyes que rigen una ciudad, un cantón, una comunidad, ¿verdad? Una asociación donde se reúnen los trabajadores. También hay leyes, ¿verdad? En las cuales son establecidas para obedecerlas, para seguirlas, ¿verdad? Para que esas leyes nos guíen en lo moral, en lo social, en lo espiritual, ¿verdad? Toda institución tiene leyes. Si no hubiera leyes, el mundo sería un caos. El mundo sería un desorden, mis amados hermanos. Entonces tienen que haber leyes que rigen en este mundo, ¿verdad? Entonces asimismo, nosotros hallamos las leyes en los mandamientos que están aquí escritos desde Génesis a Apocalipsis. Hallamos los mandamientos donde están las leyes de Dios, los decretos, los estatutos, las reglas que el cristiano tiene que seguir, tiene que obedecer, tiene que andar, tiene que dejarse guiar por esas leyes, por esos mandamientos de Dios.
Entonces vamos a ver en esta primera parte lo que es la ley del espíritu de vida, mis amados hermanos. Vamos a Primera de Pedro. ¿Por qué dice la ley del espíritu de vida? Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 20. Mire lo que dice. Este mandamiento, donde está la ley establecida, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Este mandamiento, mis amados hermanos, estas leyes dadas por Dios, usted ve que a quién le dio primeramente las leyes, los mandamientos orales, fueron a nuestros primeros padres. ¿Quiénes eran nuestros primeros padres? Adán y Eva. Ellos recibieron un mandamiento oral. Después se escribió. ¿Quién escribió todo eso? Moisés. La Torah, que son los 5, no me recuerdo esa parte, pero son los 5 libros. Génesis. Ahí está. Entonces él dio una ley, un mandamiento oral, o sea, hablado a nuestros primeros padres. Entonces, esa ley, esos mandamientos, fueron ideados y hechos por el Dios de los cielos, por su carácter divino, desde la eternidad pasada. El texto que tomamos, Primera de Pedro, mire lo que dice: ese espíritu de vida, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Quién obró ahí? El Espíritu Santo de vida. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, que Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién te dio vida? El Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo haga el efecto en mi vida, yo tuve que hacer una confesión de fe. Tuve que aceptarle a Él como Señor y Salvador mío, Salvador vuestro. Entonces ahí viene el espíritu de vida, lo que estamos leyendo aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces el Espíritu Santo de vida me dio vida a una vida que estaba muerta. Adán y Eva pecaron al desobedecer ese espíritu de vida, ese mandamiento. No comas porque vas a morir. Pero ellos comieron. No murieron físicamente, murieron espiritualmente. O sea, hubo una separación de Dios con el hombre. No Dios se separó del hombre, fue el hombre que se separó de Dios. O sea, le fue quitado el espíritu de vida. Ese espíritu de vida que los hacía vivir en santidad, en pureza, en inocencia. Entonces dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuál dice? La cual recibiste ¿de quién? De vuestros padres. Entonces ¿cómo podríamos decir? Ese pecado, o esa semilla de pecado, se transmitió desde nuestros primeros padres. Por la desobediencia, Dios se apartó del hombre.
se apartó del hogar. Entonces ahí dice, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Quiénes? Mis padres. Se transmitió el pecado en mi vida. Al momento usted, mi amor, hermanos, cuando nace es un niñito, es un inocente, hablando terrenalmente. Pero una vez que usted empieza a tener razonamiento, empieza ya a pensar, ¿qué es lo primero que hacemos, hermano? Pecar. Porque el pecar para el hombre que está sin Cristo, y nosotros, y usted y yo, era fácil. ¿Sí o no, mi amor, hermano? Pecar era fácil. Obedecer es lo difícil. Seguir a Cristo en sus mandamientos era difícil. Por eso dice, mi amor, hermanos, la ley del Espíritu de vida. Tuvo que venir la ley, o sea, ese mandamiento que se hizo claro y palpable en el sacrificio de Cristo Jesús al morir en el Calvario. Él tuvo que pagar precio de sangre para que usted y yo disfrutemos lo que ahora disfrutamos. La nueva naturaleza, el Espíritu de vida, que me dio vida a una vida muerta, seca, sin Dios, mis amados hermanos. Entonces eso fue ideado y hecho por Dios, por su carácter divino, en la eternidad pasada. Esta ley de vida, mis amados hermanos, que es una vida nueva por la sangre de Jesucristo para obedecer su ley. Entonces esa ley del Espíritu, esa ley divina, esa ley de vida, usted y yo cuando estábamos sin Cristo, nunca la obedecíamos. Nunca lo hacíamos. Siempre mi naturaleza de pecado, esa ley de pecado que me condenaba, que me señalaba, siempre me vivía dando derrotas. Nunca podía yo buscar una ley que me cambie y me transforme. No había religión, no había papá, no había institutos donde se meten, lugares donde se meten los drogadictos, los borrachos a cambiar nada. No había nada que pueda cambiar al hombre. Porque el hombre y la mujer tienen que primero ser cambiados internamente. Porque Dios no cambia exteriormente. El Espíritu de vida no cambia exteriormente. Él, para hacer una obra total y completa, tiene que hacerlo interiormente. Aquí adentro tiene que haber un cambio. Ese espíritu de pecado y de muerte que había en mí, de muerte, porque me condenó a la muerte eterna, tenía, mis amados hermanos, que ser transformado. Entonces el Espíritu de vida vino y me dio una nueva naturaleza, mis amados hermanos, por la sangre de Jesucristo. Entonces esa ley de vida nos da vida eterna por medio de Jesús, por el amor del Padre. Eso es lo importante. El amor del Padre que nos dio de su Espíritu de vida. Ahora usted y yo estamos vivos delante de Dios. Somos seres espirituales vivos para Dios. ¿Por qué? Porque vive en nosotros el Espíritu Santo de vida. Es el que me hace adorar, es el que me hace buscar a Dios, es el que me hace obedecerle a Él, mis amados hermanos. Entonces, esta ley de vida nueva y eterna es el orden prescrito, o sea, ordenado, determinado por Dios para la victoria en el Espíritu Santo. O sea, tuvo que Cristo venir y dar su vida en la cruz del Calvario para que la promesa, el amor del Padre, que es el Espíritu Santo, venga como ley del Espíritu de vida en mi vida, en la cual nos hizo nueva criatura, nos hizo una nueva naturaleza. Es decir, como obra del Espíritu Santo, dándonos esa nueva vida, esa nueva naturaleza, el que seamos nueva criatura. Ahí usted ve en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, mis amados hermanos, donde habla que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Nos identificamos en este mundo con ese espíritu de vida de ser una nueva naturaleza, ser una nueva criatura. Sino que a veces en la calle vamos cantando a Dios, a veces en el carro estamos pensando en Dios,
En el trabajo estás adorando a Dios. A veces cantas alto y las personas que no tienen a Cristo te miran como extraterrestre. Te miran como raro. Entonces, ya anunciado por Dios por medio de sus profetas. Ese espíritu de vida fue anunciado por Dios por medio de los profetas, porque los profetas vivían el espíritu de vida. Y Él tomaba sus labios para dar mensajes que a futuro iban a pasar. Vamos ahí, mi amado hermanos, a Ezequiel. Ahí vamos a ver ese espíritu de vida ya profetizado, Ezequiel 36. Ezequiel 36, 26 y 27. Miren lo que dice. Atienda aquí, mi amado hermano. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Se está hablando de mi espíritu natural, en la cual iba a venir el Espíritu de Dios a darme una nueva vida. Que aquí cumple algunos requisitos de esta palabra. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El 27, de ese espíritu de vida, de esa ley del espíritu de vida. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí está lo que yo les decía a ustedes. El Espíritu Santo viene a mi espíritu. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y guarden mis preceptos, y los pongas por obra. Ya profetizado, porque en el tiempo antiguo no reposaba en todo el pueblo de Israel que Dios sacó de Egipto el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vivía, el espíritu de la ley de vida, vivía en los profetas, en los reyes, ¿verdad? Y en los que Dios escogía, pero no en todo el pueblo. Pero aquí está hablando ya, mi amor, hermanos, que Él nos iba a dar de su espíritu, o sea, de la ley del espíritu de vida. Iba a ser reposar en nosotros, donde ese espíritu en nosotros es el que va a obedecer los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas de Él. Porque así nosotros humanamente nunca podríamos obedecer a Dios. Si cuando estábamos sin Cristo vivíamos más desbaratados. Porque yo pienso que ninguno de ustedes obedecían a Dios, ni yo tampoco cuando estaba sin Cristo. Más bien, más nos desenfrenábamos en el pecado. Entonces tuvo que venir el espíritu de vida a dar vida a mi vida muerta. Denle aplausos al Señor. Sí, entonces ahí ve usted, mi amado hermanos, la ley del espíritu de vida. Y vamos a ver qué significa de vida. ¿Por qué me dio esa ley de vida? Esa vida del Espíritu Santo viene de Cristo por la promesa, por el Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Vamos a leer. Juan 16, 13 y 14. Juan 16, 13, 14. Miren lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo le llaman el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu eterno. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Entonces ella está hablando del espíritu de vida. El Espíritu Santo que vive en usted y en mí, ese es el que glorifica a Dios. O sea, ese es el que le revela las cosas ocultas en la palabra.
Al revelarle la palabra, al darle profecía, Él está glorificando al Padre. ¿Cuánto más usted y yo que tenemos que alabar y glorificar a Dios por su infinita misericordia de revelarnos su palabra? De darle palabra de ánimo al hermano, de darle una palabra de profecía. Lo que tienen eso de ser profetas, son de profecía. Y sigue más abajo en versículo 2, que estamos en Romanos capítulo 8. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. O sea, aquí se refiere a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y que hace posible que la vida nueva en el Espíritu Santo se haga posible, se haga una realidad, se haga algo palpable en mi vida. ¿Sí o no, mi amado hermano? Es una realidad palpable en nosotros. Cuando le aceptamos a Jesucristo, nos dio del Espíritu de vida. Y eso lo palpamos por el cambio que hizo en nuestra vida. Si fuiste drogadicto, ya no eres drogadicto. Si fuiste borracho, ya no eres borracho. Si fuiste homosexual, ya no eres homosexual. Si fuiste afanado a ser mentiroso, a ser adúltero, fornicario, ya no lo eres. Ese es el espíritu de vida de la promesa que ya se anunciaba desde el Antiguo Testamento y se hizo palpable en Jesucristo. Él tuvo que morir para que venga la promesa del espíritu de vida en nuestra vida. Qué bello es el Señor. Entonces ese Cristo Jesús se hizo real en mi vida. Es palpable en mi vida. Sentimos su presencia. Sentimos y nos damos cuenta cuánto nos ha cambiado y transformado. Y tendrá que seguir haciéndolo en nuestros caracteres, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Ahí tendrá que seguir tratando hasta que Cristo venga. Pero el ser adúltero, fornicario, borracho, homosexual, drogo, lo que sea, esos pecados idólatras, eso ya no lo somos. Amén o no amén, mis amados. Eso ya no lo somos. Por eso le digo, tenemos sentimientos, emociones que tiene que seguir tratando con nosotros. Pero ya no estamos en esos pecados que son la destrucción del mundo, hermanos. En Cristo Jesús dice, me ha librado. Estamos en Romanos capítulo 8, versículo 2. Me ha librado ese espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros primeros padres. Primera de Pedro, lo que leímos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. O sea, eso viene hereditario desde nuestros primeros padres Adán y Eva y fue arrastrando a la humanidad. Hombre y mujer que se casaba o se casó, ¿verdad? Ya estaba ese ¿cómo podríamos decir? Ese pecado, esa naturaleza ya interior que arrastramos y nosotros heredamos de nuestros padres. Tal como eran nuestros padres, nosotros éramos, aún peores que ellos tal vez. Porque cada vez y cuando el hombre sin Cristo se va degenerando, Nunca va a hallar el cambio si no acude a Jesucristo. No acude a esa sangre bendita para que le limpie de sus pecados. ¿Qué más sigue diciendo, mis amados hermanos? O sea, me ha dado victoria total sobre mi pecado en su sangre preciosa. ¿Somos o no somos victoriosos? Por eso es que andan apagados, parece que ni estuvieran atendiendo o ustedes están concentrados. ¿Están concentrados en el mensaje? Mentirosos, no todos. No todos están en la luz. Otro está pensando en su casa. Otro está pensando en su dinero. Otro está pensando en su perrito. Otro está pensando en su mujer, en su esposo. ¿Qué está haciendo la condenada? No están aquí algunos. Yo sé que aquí hay muchos que están aquí, pues están atentos. Pero a otros yo les pregunté eso y se quedaron en la luna. ¿Qué les pregunté? ¿Cuántos estamos en victoria? La primera que dije, 2 o 3. Amén. La segunda que dije,
4, 5, amén, pero siguen en derrota. Saborea la victoria de Cristo en tu vida. No dejes que nada te doblegue. No dejes que nada te consume. Problemas, todos tenemos problemas, todos tenemos tribulación, todos pasamos todo eso. Pero lo importante aquí, que el espíritu de vida, ese espíritu de vida que vive en mí, no me doblega. No me doblega ante toda circunstancia que pueda levantarse. Así que, mi amado hermano, estamos en victoria total sobre ese pecado por la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces, de la ley del pecado, y viene la última parte, de la ley del pecado y de la muerte. O sea, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a ver lo que es una ley, hablando ya terrenalmente, lo que antes más o menos yo le dije. Veamos primeramente, la ley no condena señalándome mi pecado, sino que me hace justo, justificándome delante del Padre. Eso es lo que hace la ley ya. En esto a mí ya no me condena, a mí ya no me señala mi pecado, porque yo ya no estoy haciendo lo que hacía antes, ¿verdad? Ya la ley no me puede condenar, ya la ley no me puede señalar nada, porque ya mi Cristo venció la cruz del Calvario. Pero si yo estuviera cometiendo infracción en esas leyes, en esos mandamientos, ahí sí me va a acusar y me va a señalar. Ahí usted vea, mi amor hermano, Romanos 3:25. Filipenses 3:9, donde soy justificado en Jesucristo. Romanos 5:9. Ahí añade todo lo que le estoy diciendo, que la ley no me condena señalándome mi pecado, sino que me hace justo, justificándome delante del Padre, del justo Jehová de los ejércitos. En los méritos de la justicia de Cristo, no por mi justicia, no por mis obras, no por lo que yo sea un niño bueno, nada que ver. Así sea la persona, porque pueden haber personas que no tienen a Cristo, que son muy buenas personas, muy buen dato, dice por ahí. Pero eso no te alcanza para salvarte. Eso no te alcanza para vivir una vida íntegra, santa delante de Dios. No te alcanza. Porque nosotros no generamos eso. Nosotros no generamos santidad ni justicia, nada que ver. Nosotros lo que generamos sin Cristo, pecado, pecado y pecado. Por eso que siempre les digo, para nosotros poder vivir esa vida espiritual, necesitamos de alguien superior, de un ser divino que venga a mi vida y me cambie y me transforme. Porque así nomás, hermano, trata de justificarte en tus propias obras, en tus propias leyes, en tus propias cosas, te vas al infierno. Aquí el Evangelio es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahí sí usted y yo entramos en la justicia de Dios. Ahora sí Él nos mira como hijo e hija que somos de Él. Entonces, mi amor hermano, por la justicia de Cristo, dándome el espíritu de vida, esa ley ya no me condena, sino que me hace justo delante del Padre por la justicia de Cristo, no por tu justicia. En sus mandamientos está su ley, lo que yo le dije. Ahí usted vea Hechos capítulo 15, versículo 5. En su mandamiento está su ley, ahí están los 10 mandamientos. Y fueron añadidos más mandamientos. Mi Cristo lo hizo entonces, ¿sí o no? De la esencia de los 10 mandamientos, de esa esencia sacó otra esencia. Usted compare los 10 mandamientos con lo que mi Cristo dijo, amarás a Dios sobre todo, es lo mismo. Es la misma esencia. Muchos dicen, no, ya la ley, estamos librados de la ley. Eso sigue pecando, pues. Sigue adulterando, sigue mintiendo, sigue haciendo lo malo. Pues no es que la ley dice que ya Cristo abolió la ley. Si Él dijo, yo no he venido a abolir la ley, o sea, yo no he venido a dejar que se cumpla la ley, sino que yo he venido a cumplirla. Si mi Cristo cumplió la ley, ¿cuánto más nosotros? Entonces, mi amor hermano, la ley no me salvó, sino que me condujo, mis amados hermanos, o sea, esa ley era mi ayo, la que me conducía a Cristo. Un ayo
hablando ya escrituralmente antiguamente, un ayo era un hijo de un rey, un hijo de un potentado, un hijo de uno que era príncipe, era guiado por un sirviente de ellos. Ese sirviente les llevaba a la escuela, les llevaba a pasear, y este sirviente, que era el ayo, guiador de niños o guiador de nenes, tenía que cuidar a este niño para que no haga o cometa cosas que no sean agradables. Ese es más o menos un ayo, una guianza. Y ese ayo es la ley, los mandamientos que ya hablaban de quién iba a ser nuestra guía, quién iba a ser nuestro Salvador. Jesucristo. ¿Ah? Jesucristo, dice el hermano. Entonces, mi amor, hermanos, la ley no me salvó, sino que me condujo, era mi ayo, aquel que sí podía salvar de la ley del pecado. ¿Quién podía salvarme de la ley del pecado? Porque la ley me condenaba a mí, pues. Jesucristo. La ley me señalaba mi pecado. Aunque yo no lo conocía, yo no conocía los mandamientos, pero la ley me señalaba mi pecado. Entonces, mi amor, hermanos, esa ley me condenaba, pero esa ley me conducía, mis amados hermanos, a librarme de esa ley del pecado, la cual me estaba conduciendo a la ley de la muerte, de pecado y de muerte. Pecado cuando hacemos en acciones, ¿verdad? El hacer en acciones, estamos desobedeciendo a Dios, estamos haciendo lo que a Dios le desagrada. Y esa era la naturaleza de ustedes mismos cuando estábamos sin Cristo. Hacer todo lo que le desagrada a Dios. Hacer pecado. Y ese pecado, lo que estamos leyendo en Romanos capítulo 8, versículo 2, me conducía a la muerte. La muerte física a todos nos llega, pero nos conducía a la muerte eterna. Por eso que dice, me ha librado de la ley del pecado. O sea, quitó mi pecado, me perdonó mi pecado con su sangre preciosa. Y aparte de que me perdonó, me limpió, me libró del pecado. O sea, ya el pecado no me gobierna a mí. Ya el pecado no lo gobierna a usted. ¿Por qué? Por el espíritu de la ley de vida que vive en mí. Ese Espíritu Santo de vida que vive en mí es que me hace ser victorioso sobre el pecado. No es mí, no es de usted, no es de mí, es del Espíritu de vida. El que me hace rechazar el pecado, el que me hace huir del pecado. ¿Ah? Entonces, mi amado hermanos, en su mandamiento está su ley. Una secta de los fariseos, desmenuzando así este Hechos 15:5, una secta de los fariseos cristianos, mire, pedía y decía que tenían que circuncidar a los gentiles y que tenían que guardar la ley de Moisés. Los mandamientos estaban ahí. La circuncisión, amarás a tu prójimo sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces ahí estaba la ley que querían que estos judíos de los fariseos cristianos querían que los gentiles que se convertían sean circuncidados y guardaran la ley de Moisés. Y mira lo que sigue diciendo. Lo que dice Pedro, mis amados hermanos. Aquí viene lo duro de que la ley ni nadie la pudo cumplir, ni Moisés, ni Abraham, nadie de ellos pudieron cumplir la ley porque todos pecaron. Todos pecaron, todos cometieron infracción de la ley. Mire lo que dice Pedrito en Hechos capítulos 15:10. Mas Pedro les dijo, ¿por qué tentáis a Dios? O sea, les dice, ¿por qué dudan lo que Dios ha hecho? Eso es cuando le dice, ¿por qué tentan a Dios ustedes? ¿Por qué ponen en tela de duda los mandamientos? Poniendo sobre la cerviz, dice Pedro hablando, poniendo sobre la cerviz, o sea, sobre la nuca. Usted cuando carga algo siempre se lo pone aquí, ¿sí o no? Cuando es algo pesado se lo pone aquí, aquí. Eso representa una carga, eso representa una esclavitud. Por eso que dice, ¿por qué vas a ponerle una esclavitud nuevamente a ellos en ese yugo? Mira lo que sigue diciendo. Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo. ¿Qué era un yugo, mi amado hermanos?
es un aparato que aprieta el cuello de los cautivos, que es un símbolo de esclavitud. Usted ve cuando van a arar la tierra, ponen un yugo a los dos. Y el que los dirige, si no caminan, ¿qué hace? ¡Toma! O ¡toma! Le dan una patada. ¡Camina! El yugo les hace caminar, porque no pueden correr a ningún lado. Imagínense si él quiere correr allá y el otro quiere correr allá, se queda el mismo. Ese es el yugo que los ataba en esclavitud. Entonces eso está diciendo Pedro. ¿Por qué quiere poner en la cerviz esa carga de esclavitud que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces la ley, ningún humano nacido de hombre y mujer pudo cumplirla. Pudo obedecer ninguno de ellos. ¿Quién pudo hacerlo? Cristo Jesús. Es el único que cumplió la ley. Es el único que cumplió todos los mandamientos que estaban establecidos. Es el único. Por eso que Él es Salvador. Por eso que Él es el Señor de señores. Por eso que Él tiene la autoridad y tiene el poder para cambiar y transformar al hombre. ¿Ah? Tiene para hacerlo nueva criatura. ¿Quién? Cristo Jesús. Denle aplausos al Señor. Entonces, mis hermanos, el que no cumplía la ley era un maldito. Ahí usted vea en Jeremías capítulo 11, versículo 3. El que está en maldición es un maldito. O sea, un maldito es aquel que tiene malas intenciones, es perverso, sumamente malo. Así era el pueblo de Israel. Así es ahora mucho pueblo de Dios en estos tiempos. Y aquel perverso también es uno que tiene malas intenciones, es rebelde, es desobediente. Entonces, esa maldición, mis amados hermanos, era cuando Dios pronunciaba un castigo como consecuencia del pecado. El hombre mismo arrastraba maldición por la desobediencia. Ahora usted dígale que estás en maldición cuando vive en una vida de pecado y Dios lo castiga. Y dile que estás en maldición. Te ahorcan los liberales. Es porque están desobedeciendo los mandamientos de Dios. Por eso que Él pronuncia un castigo para el rebelde. Esas maldiciones servían, mis amados hermanos, como un termómetro. Usted sabe lo que es un termómetro, ¿no? Estás con fiebre, te meten en la trompa un termómetro. ¡Fa! Vamos a ver si estás alto o bajo. Y así con cariño, la trompita. ¿Ah? Entonces, mis amados hermanos, esas maldiciones servían como un termómetro moral en el Antiguo Testamento. Para ver si obedecían o desobedecían. Y cuando desobedecían, venía el castigo de Dios. Venía la maldición de Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Viene o no viene esos tiempos también, esos castigos así ahora? Cuando el pueblo anda medio raro, medio chueco, pecando y pecando. Cuando tiene por hábito, estoy hablando. ¿Le viene o no le viene la maldición? Le viene el castigo de Dios, sino que ahora ya se la hacen más suave. El castigo, no es maldición, es castigo. Es una maldición por desobedecer los mandamientos de Dios. Ahora vamos a ver lo que significa ley, mis amados hermanos. Lo que le dije antes. Vamos a ver lo que significa la ley. Hablando ya una ley literal, humana, mis amados. Tiene que botarme el pelo también, ya. Me cogí ya. Veamos lo que significa ley en el ámbito literal. Es un conjunto de leyes o mandamientos que rigen, o sea, que gobiernan, que dirigen un pueblo, una nación. Entonces, este conjunto de leyes que rigen la vida social, política y económica de un país o una comunidad. Lo que inicié ya al principio, hay leyes, mandamientos que rigen, gobiernan, dirigen a una nación, a un pueblo, a una ciudad, a un cantón, a un recinto, a una comunidad,
a una asociación donde se reúnen los trabajadores, donde hay una institución benéfica, donde hay una institución, ahí hay leyes que respetar, ¿sí o no, mi amado? Por ejemplo, puede haber una ley, no puedes entrar sin zapatos, sácatelo. No puedes entrar, tienes que sacártelo. Si tú necesitas de esa institución, vas a hacer algo y te ordenan, sácate los zapatos, tienes que sacártelo. Es que estás requiriendo algo. En China son así, los chinos son así, son más ordenados que nosotros. Nosotros somos tercermundistas en esa área de educación, de ser cuidadosos, ¿sí me entiende? ¿Y sabe usted por qué yo me vacuné? Yo ya me vacuné. Y no porque dicen que la inyección te pones, que ellos te van a explotar por allá en Europa, te apretan un botón y vas a explotar. Eso es estúpido, hermano. No, que es el chique, porque eso es bobera que te metieron el chique en la aguja. Pero no, ni siquiera no piensan. En la aguja solo entra líquido, no puede entrar el chique es como un granito de arroz. Y eso va a entrar en el aguja, hermano. Yo no me vacuné, no por eso, yo no soy estúpido, hermano. Yo me vacuné porque ya no me dejaban entrar a comprar mi leche en el comisariato. Yo no me vacunaba porque yo le tengo miedo a la inyección. Hermano, ahí sí yo soy el más cobarde de todos los hombres. Veo una inyección, hermano. Ay. Y peor yo veía cuando vacunaban esos salvajes, perdóname la expresión, inyecciones así, hermano. Cuando vacunaba y veía cómo le entraba todito, pobre hombre, se le murió la mano. Yo decía, pobre hombre, se le murió la mano. Le enterró toda esa agujota, hermano. Y yo tenía miedo de eso, pues. Pero como no me dejaban entrar a comprar mi leche, tuve que vacunarme, hermano. Ya me vacuné la primera dosis. Tengo que ir a la segunda dosis que me toca el 29 de enero. Yo lo hago porque ya no están dejando entrar, hermano. Y eso es algo absurdo también, hermano. Es algo absurdo. Pero hay que regirse a las autoridades, hermano. Hay que obedecer a las autoridades. ¿Ah? Entonces, mi amor, hermanos, ese es el conjunto de leyes que rigen la vida social, política y económica de un país o una comunidad. Ahora vamos a ver la ley en lo escritural. Lo que significa la ley en las escrituras. Yo le saqué esto. Esa ley escritural son instrucciones, o sea, enseñanzas que te instruye, que te enseña, te guía, que se relacionan a la conducta moral, social y espiritual de su pueblo. Ahí entra la comunidad. Entonces Dios cuando Dios trae al pueblo a reunirse, hay leyes, hay mandamientos que hay que obedecer. ¿Ah? Aquí hay reglas y mandamientos que hay que obedecer. Tú no puedes estar cuando estás aquí en el culto con tu celular hablando. Eso es un irrespeto a Dios. Ven esos idiotas cuando ya le están llamando, salen corriendo. Dios quiera que no se tropiece con las patas del mismo y se estrelle. Eso es falta de irreverencia. Usted no puede estar aquí tampoco mascando chicle como las vacas. No puede usted estar conversando ahí, descuidando lo que el Señor le quiere hablar o en las alabanzas. Esas son leyes, normas que hay que cumplir. ¿Por qué? Porque Dios se merece toda reverencia, porque Él es Dios santo y puro. Dele aplauso al Señor. Entonces, cuando tú vengas al culto, apaga tu celular. Déjalo en tu casa. ¿Qué vas a dejar el celular en tu casa? Salen al centro, ya están como 500 cuadras de su casa. ¡Mi celular! ¡Mi celular! Hasta taxi coge para ir a verlo. Pero cuando van y ya están en el centro, vienen a la iglesia, se les olvidó la Biblia, no importa. Se les olvidó la Biblia llevar a la iglesia, no importa. Pero fuera el celular, ay Dios mío, míralo cómo están ansiosos por ir corriendo a ver sus celulares. Esa es la idolatría de ahora del pueblo. El celular están desde la mañana hasta la noche. A las 10 de la noche que van a dormir están hasta las 5 o 6 de la mañana en el celular. El celular no es malo, lo malo eres tú que no sabes tener dominio del espíritu. Digo que el celular no es malo, hermano, el celular es mucha bendición. Para mí ha sido de bendición, hermano.
Por eso puedo llamarlos a ustedes. Pero nos podemos reunir. Ahí hay algunas que usted quiere consultar, ahí va a consultar. No es malo, puede dedicarse un tiempito a estar en el celular, pues viendo lo que le conviene, porque ahorita salen mujeres semidesnudas, que salen sexo ahí, triple X. Pero si usted no está consagrado a Dios, ahí está con las babotas mirando, no le precio, está mirando eso en el sentido de que no sacas nada. No sacas nada, mira, con tu esposa y ahorca a la mejor. No sacas nada. A veces cuando yo estoy me sale esa boya. Gracias a Dios que Él sanó nuestra mente, hermano, nuestros ojos. Yo los veo fuera de aquí, fuera, no me quedo como este. Y amplía la pantalla. Y las mujeres lo ven. Ven un machote ahí. Amplía la pantalla. ¡Wow! Ese sí que me lo comía bien enterito. ¿Sí? Por eso, gracias a Dios, nosotros sale todo eso fuera de aquí. No me afecta. Gracias a Él. No me afecta. Fuera. Y sigo viendo lo que me conviene a mí. Lo que me interesa a mí, hermano. Eso está haciendo la perdición, ese celular está haciendo la perdición de muchos cristianos, está apagando a muchos cristianos, está apartando a muchos cristianos, está llevándolos al pecado a muchos cristianos. Se están masturbando, ¿sí? Hombre y mujer se están masturbando por medio del celular, tienen citas ahí, ¿cómo se llama? Sexo virtual. Ahí les mandan mujeres para que tengan relaciones. Así me mandó a mí una mujer. Sí, una mujer me mandó. Le empecé a conversar. Sí, que por aquí saben cómo son depravadas esas mujeres. Le empecé a predicar yo. Le empecé a hablar de Cristo. Le hablé. Y ella no me contestó un tiempito así, unos 25 minutos no me contestó. Y después me habla y me dice, ¿usted es hermano? Sí, le digo, yo soy cristiano evangélico y le hablé de Cristo. Dice, no sé qué me pasa. Usted sus palabras me hizo llorar. Yo he tenido muchas conversaciones con ustedes, hermanos, pastores, y ellos han caído en mí, dice. Han hecho sexo virtual conmigo, pero usted es diferente. Usted me impactó. Yo estoy llorando, dice, ¿qué puedo hacer? Ya le dije, ya, lo único que usted tiene que aceptar a Cristo. ¿Puedo llamarla? Digo, ¿puedo tener esa conferencia con usted directamente? No, dice que yo tengo una tablet, no puedo, dice. Pero ¿qué pasa? Que ella, hermano, se cortó la comunicación. Se cortó la comunicación de esa mujer. Eso háblale carnudo. Eso háblale carnuda. Háblale de Cristo. A mí me mandan eso, yo le sigo la corriente. Y les mando el evangelio. Pero no, otros caen seducidos ahí. Mis patas arriba están. Deja eso, que eso te va a llevar a la perdición. Hombres santos de Dios están cayendo. Dios nos guarde, hermano. Dios nos guarde. Entonces esa ley escritural, su ley es su mismo reflejo, su misma naturaleza, que habla acerca de su abundancia en bendiciones, que habla de sus misericordias en abundancia hacia sus hijos y aún hacia el perdido. ¿Quién no tiene Dios misericordia del perdido? Amén. Basta que se levante nomás con vida y salud, Dios tiene misericordia, Dios lo ama. También, mis hermanos, si Dios es santo, su ley también es santa. ¿Es o no es santa su ley? Su ley no es mala, su ley no es, digamos, es condenatoria, hermano. Su ley es santa. Ahí usted ve en Romanos 7:12, donde dice que su ley es santa, pura y limpia. ¿Por qué? Porque es santa, porque es pura, porque es limpia, porque Dios mismo la hizo. De su corazón escribió eso para su pueblo, para el perdido. Por eso que esa ley es santa. Muchos rechazan la ley. No, yo no voy a obedecer a la ley, porque yo no estoy esclavo de la ley, dice. ¿Por qué dicen eso? Porque les encanta estar desobedeciendo a los mandamientos. Les encanta estar revolcándose en el pecado. Por eso es que no quieren obedecer. Por eso es que tienen a la ley en segundo plano. Entonces, pues, vivo a la fiesta con nosotros, ¿sí o no, mi hermano? Vivo a la fiesta, pues sigamos siendo lo mismo que éramos antes. Si la ley es la que me detiene, los mandamientos es la que me detiene a mí a pecar.
Tengo el Espíritu Santo, tengo el Espíritu de vida, pero la ley es la que me habla y me corrige. Para no hacer lo que antes yo hacía, usted hacía en esa vida antigua, en esa manera vana de vivir que teníamos antes. Entonces, mi amor, hermanos, si Dios es santo, su ley también es santa. Romanos 7:12, Dios es santo. Isaías 40:25, Ezequiel 39:7. Su ley también consiste en los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, donde el gran mandamiento también está los mandamientos de Dios que Jesucristo sacó de esa esencia para hacer otra esencia. En Marcos capítulo 12, versículos 30 y 31, donde sacó dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu yungo, con todo tu espíritu, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. La ley no hacía ni hace a nadie perfecto. Esa es la diferencia, que la ley no te hacía perfecto. La ley no te podía salvar, la ley no podía hacer nada por ti, pero sí te estaba señalando al Rey de Reyes y Señores de Señores, aquel que iba a venir. Entonces esa ley no es perfecta. Hebreos capítulo 7, versículo 19. Ahí dice que la ley no es perfecta. ¿Ah? O sea, no hacía a nadie perfecto, perdón. Esa ley no hacía a nadie perfecto. Solo te señalaba y te acusaba el pecado. Pero te conducía a Cristo. Era nuestro ayo. Esta ley o mandamiento nos muestra más bien la necesidad de Cristo Jesús y el don que recibimos a través de Él. Veamos ahí Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Mire lo que dice. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía, nuestra enseñanza, para llevarnos, ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Abraham fue justificado por la fe, porque él le creyó a Dios. En él vivía el espíritu de vida. Por eso que pudo creerle a Dios. Entonces, mis hermanos, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, mi guía, el que me llevaba ¿a quién? A Cristo. Para llevarme a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Usted y yo somos salvos por fe. No mi fe, no su fe humana, sino la fe del Espíritu Santo, que vino a mi fe humana para poderle yo creer a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Entonces también ese ayo, mis amados hermanos, es una guía de niños. Ese ayo indicaba el camino que conducía a Jesucristo. Él nos llevaba a Jesucristo. Ahí también ve usted Romanos capítulo 6, versículo 14. Aquí ya terminamos, mis amados hermanos. ¿Qué hace una ley, verdad? Una ley te condena si eres culpable. Y esa ley mismo te puede hacer libre si no eres culpable. Así son las leyes terrenales, ¿sí o no, mi amado hermano? Si la ley te encuentra culpable de homicidio, ¿qué va a pasar? Te vas a la cárcel. Pero si esa ley, a través de una ley, te ponen un abogado y saben que no lo hiciste, esa misma ley te exonera de culpabilidad. Eres libre. La ley que está en sus mandamientos nos acusaba y nos condenaba si no la cumplíamos. ¿Por qué? Porque señalaba nuestro pecado. Pero en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte eterna, mis amados hermanos. Me perdonó mi pecado. Me libró del pecado. Me libró de la muerte del pecado, porque se hizo pecado Jesucristo en nosotros. Por eso que Él es el único que puede perdonar pecados, porque Él se hizo pecado. Y Él no era pecador, sino que tomó mis pecados para hacer justicia delante de Dios, hallar perdón y misericordia, para que venga la promesa del Espíritu Santo.
Ahí usted vea, mis amados hermanos, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Que Él mismo se hizo pecado por nosotros. 2 de Corintios 5, 21. 1 de Pedro 2, 22. Entonces Él se dio por mis pecados y se los llevó en la cruz del Calvario. Gálatas 1, 4. Él a través de ese sacrificio nos purificó. O sea, eliminó nuestros pecados. Hebreo 1, 3. Él se llevó mis pecados. 1 de Pedro 2, 24. Él se llevó mis pecados en Él mismo, en su cuerpo, en el madero. Por eso tiene gran valor ese sacrificio de mi Cristo, hermanos. No fue en vano que Él pagó precio de sangre. Por eso Dios bendito tuvo misericordia de aquellos que pisoteamos la sangre de Él. Tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Apartados, otros pecaron, pero le dio Dios otra oportunidad. Cuando merecíamos el infierno por transgresores, pisotear la sangre de Cristo, hermano. Gracias a Dios por su misericordia. No vamos a estar agradecidos por eso, hermano. De habernos dado otra oportunidad. Gloria a tu nombre, Señor. Agradecido estoy yo profundamente de ti. Porque yo sí merecía el infierno. Él lavó mis pecados en la cruz por su sangre. Apocalipsis 1:5. Él lavó mis pecados en la cruz del Calvario por su sangre. Tenemos vida eterna por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Romanos 6:22. Y la fe es creer en Él por su Espíritu Santo. 1 Timoteo 1:16. Y tenemos vida eterna. Juan 3:36. Juan 5:24 y Juan 6:47. Entonces, mis amados hermanos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, para haber una ley de vida, tiene que haber ocurrido una muerte. ¿Y quién pagó en esa muerte? Jesucristo. Entonces, más después, mi amado hermano, ya vamos a definir lo que es el pecado. Allá vamos a entrar en la otra parte. Porque más que todo trato de llevar mensajes para las almas, hermanos, para los perdidos. Que ellos tengan en claro lo que es el espíritu de vida y el espíritu de pecado y de muerte que está conduciendo a muchos hombres sin Cristo a la condenación eterna. Sino que da tristeza cuando vemos que mataron a una persona, a los sicarios, se murieron. A mí me da pena en mi corazón, hermano, de que ese hombre tal vez no tuvo la oportunidad de confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Dónde despertará él, mi amado hermano? En la condenación eterna, en el infierno, mi amado hermano. Entonces ahí vamos a desmenuzar o definir lo que es pecado. Vamos a ver la culpabilidad del hombre. Vamos a ver el origen del pecado. Vamos a ver cómo se originó ese pecado que sigue arrastrando a la humanidad y llevándolos a la condenación eterna, porque no quieren el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. No quieren. No quieren vivir una vida pía, una vida santa. Aman más las tinieblas que la luz. Porque así usted y yo vivíamos. Amábamos más las tinieblas que la luz. ¿Sí o no, mi amado hermano? Amábamos más el pecado. Usted y yo no queríamos evangelio, no queríamos nada. Queríamos seguir gozando la carne puerca que tenemos. Así está la humanidad. Se deleita en las tinieblas, en el pecado, en Satanás, en su padre que es de ellos, hermanos. Por eso tenemos que orar. Siempre les digo, oremos por los perdidos. Oremos por los perdidos, hermanos. Vida diaria es orar por ellos, hermanos, y por los apartados, hermanos. Amén. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos diste ese espíritu de vida, esa ley en nuestra vida.
y nos libraste de la ley del pecado y de la muerte. Gracias, mi Señor amado. Ni con nuestra vida podríamos pagar esa infinita gracia, esa infinita misericordia tuya para con nosotros, viles pecadores, perdonados por tu sangre. Gracias, Señor, porque ahora disfrutamos, gozamos ese evangelio, gozamos esa ley del Espíritu de vida en nuestra vida, de estar muertos, secos, sin dar frutos, Padre. Nos traíste a una nueva vida, a la vida del Espíritu, a la nueva naturaleza, el ser nuevas criaturas en ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor amado. Ayúdanos a seguir en ese espíritu de vida y que no se apague ese espíritu en nuestra vida, sino seguir ahí adelante, en medio de pruebas, luchas, tantas cosas que se levanten. Seguir la mirada, seguir adelante y poner la mirada solo en ti, porque tú eres el perfecto, tú eres el fiel, tú eres el que nunca nos falla, tú, Padre bendito, en los méritos de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, amén.